Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de SEMrush. Antes de empezar, quería preguntaros si se nos ve bien, si se nos oye bien. ¿Podéis decir algo, Rosario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues yo te escucho perfectamente, a ver si nos responden por aquí. Bueno, gracias por venir. A los que vean la grabación, gracias por vernos. Recuerdo que para comentar, para hacer preguntas, lo podéis hacer aquí en el chat de abajo, si estás en la landing de SEMrush. Hacer las preguntas o si no, las puedes hacer a través de Twitter con el hashtag de @RushEnVivo, mencionando a nuestra invitada de hoy, que es Rosario, y su handle de Twitter es rosapr7. Vale, un poquito sobre Rosa, lo que dice su biografía. Es una consultora de marketing digital y social media. Es licenciada en comunicación audiovisual, experta en dirección de empresas digitales y especialista en creación de contenidos digitales. Tras 10 años de experiencia en el sector del marketing y la comunicación, en el 2014 decidió poner en marcha su página web, que es rosapr.com. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te he oído? .es. .es, perdón. Rosapr.es. Rosapr.es, donde ayuda a emprendedores y pequeños empresarios a potenciar su negocio, aumentando sus ventas y rompiendo con sus pensamientos limitantes para alcanzar el éxito con sus negocios. Hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante, que es ganar dinero. Y exactamente es copywriting, con el título de copywriting, cómo escribir textos para vender más. Me callo ya. Rosa, todo tuyo. Otra vez gracias a todos por venir. Hola Rubén, hola Juan, hola Lester. Podéis ir haciendo vuestras preguntas mientras esté presentando. Al final se las haremos. Así que nada, ya me callo. Rosa, Vale, pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Os pido perdón de manera anticipada porque estoy un poco resfriada y puede ser que tenga que hacer algún pequeño parón para beber agua, ¿vale? Así que disculpas anticipadas y, bueno, pues voy a comenzar con la presentación y, como bien dice Slava, podéis hacerme cualquier tipo de cuestión cuando terminemos. Bien. Pues os voy a hablar sobre copywriting, cómo escribir textos para vender bien, para vender más, perdón. Slava ya me ha presentado. Aquí podéis ver un poco más a lo que me dedico, la manera en la que podéis contactar conmigo a través de mi página web, en las redes sociales. Y este es el índice que vamos a seguir a la hora de hablar sobre copywriting. El copywriting, como tal, es una técnica de persuasión, pero viene apoyada y es necesaria de diferentes herramientas y estrategias que os iré comentando ahora. Digamos que, bueno, no es a escribir, sino que tiene que tener un apoyo y una base, ¿vale?, para conseguir los objetivos que nos proponemos. Bien, comenzamos con el copywriting propiamente dicho. Copywriting, como bien dice la frase, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Se trata de una técnica de escritura persuasiva que empezó hace ya muchos años en América y que poco a poco se ha ido introduciendo en España. Es relativamente nueva. Aunque realmente está asociada a los negocios online, lo podemos encontrar en cualquier parte, en nuestra vida diaria, en cuñas de radio, en guiones, en políticos. De hecho, los discursos políticos muy famosos en Norteamérica fue la parte en la que se fue introduciendo el copywriting poco a poco. En la actualidad, nosotros mismos muchas veces lo practicamos sin ni siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos que argumentar algo a alguien, rebatir sobre algo para traerlo a nuestro terreno. Lo utilizamos, por ejemplo, incluso cuando hablamos por WhatsApp. Yo, bueno, lo utilizo cada día, a lo mejor cuando quedo con alguien y me apetece ir a un sitio y a esa persona no, y lo que trato es de bueno, argumentarle y decirle, oye, pues este sitio es más bonito porque hay más luz, tiene una mejor vista, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el copywriting como tal es la persuasión, ¿vale?, que intentamos generar en los demás para conseguir algo, ¿vale?, nuestros propios objetivos, que debemos de tener claros desde un inicio. Diferencias entre copywriting y marketing de contenidos. Hay gente que lo considera, pues, diferente, otra gente que considera que son amigos, etcétera. Yo digo que son como primos hermanos, ¿vale? Son muy complementarios. Si decíamos que copywriting es una técnica persuasiva, que lo que nos incita es a conseguir
que el lector realice una acción determinada. El marketing de contenidos lo que puede hacer es que aportemos valor, ¿vale? Demostremos los conocimientos de nuestro sector y hagamos que nuestra marca se posicione. Os pongo un ejemplo práctico. En mi página web yo tengo un blog en el que hablo pues, sobre marketing digital. Dentro de esto, pues, copywriting, información, etcétera. Entonces, yo lo que hice fue trabajar con una empresa de Alicante, la cual pues tenía la L Nobel para moto, que realmente es una señal obligatoria que todo el mundo debería de llevar, pero que ninguna empresa había conseguido implementar. Entonces, lo que hicieron estas personas, ¿vale? Fue contactarme para poner en marcha pues un plan de marketing. Entonces, yo en el blog lo que explico es un poco pues la información detallada que llevé a cabo a la hora de realizar el plan de marketing, el análisis de la situación, qué objetivos, las estrategias, ¿vale? La hoja de ruta, los métodos de control. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que yo lo que hago en mi blog, aparte pues, de intentar aportar valor, es tratar de transmitir que sé de lo que hablo, porque he realizado ejemplos, casos prácticos, proyectos en los cuales pues, he llevado a cabo estas cuestiones. Por lo tanto, es muy importante aportar contenidos útiles para nuestra empresa. Por ejemplo, si una farmacéutica tiene una página web, sería útil que incluyese un blog en el que hablase ya no solo de sus productos, sino de casos concretos en los cuales le aportasen un valor adicional. Eso es muy importante. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Nosotros, para saber armar una estrategia importante. Una cosa, Rosario, Dime. una cosa, ¿vas a compartir pantalla? Creo que se nos ha olvidado. Vale. Sí, yo aquí a lo mío. Pues pensaba que sí, ¿eh? Vale, a veces Vale. pasa, sí, bueno, estamos viendo el Sí, bucle, perdonadla, a veces pasa. sí. ¿Ahora bien? ¿Se ve bien todo? Sí, muy bien, gracias. Vale. Bueno, disculparme, ¿vale? Os comento, os decía que es muy importante saber quiénes somos y qué hacemos para poder elegir las palabras adecuadas. Eso es lo que nosotros tenemos que exponer en nuestra página principal. Por ejemplo, si yo me dedico a ayudar a pequeños empresarios o emprendedores, ¿de acuerdo? Yo lo que trato de hacer es, previamente, con una investigación, ¿vale? Pues dirigirme hacia ellos, ¿vale? Para eso es muy importante tener una investigación que ahora os explicaré para elegir las palabras adecuadas, ¿vale? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos y saber más sobre nuestro proyecto? Esto ya entra un poco, como os decía al inicio, de las herramientas de marketing que son recomendables de llevar a cabo cuando nosotros iniciamos un proyecto y que nos va a servir sobre todo para conocer a nosotros mismos y realmente si nuestra idea tiene un valor, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación siempre es hacer un plan de negocio inicial para saber los objetivos que tenemos, para definirnos a nosotros mismos. Os digo esto porque, aunque parezca una tontería, que haya gente que a lo mejor no lo tenga en cuenta, es muy importante. Primero porque nosotros vemos la idea si es viable, ¿vale? Hacemos un pequeño estudio de mercado, la competencia, canales de distribución, con qué recursos humanos podemos contar, con qué economía, con qué plan de inversión y cuenta de resultados podemos contar para poder llevar a cabo nuestra idea. Os digo esto porque muchos negocios que no hicieron esto en sus inicios me han comentado la necesidad de tener que hacerlo porque se han visto estancados en un momento y luego porque no han sabido definir su proyecto. Porque yo siempre cuando me dedico a escribir sobre algo, sobre una empresa, un producto, necesito que me informen un poco sobre cuál es su cliente ideal, sobre a qué se dedican, que me digan, que me definan lo máximo posible acerca de ellos. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas utilizan la palabra multidisciplinar porque no saben exactamente qué resaltar. Y esto realmente me ha pasado. Por lo tanto, digamos, este plan de negocio inicial es muy recomendable para definir muy bien una hoja de ruta y sobre todo también para conocernos y ver en qué servicios o productos nos podemos destacar.
También lo que recomiendo es una herramienta de marketing muy útil, que no solamente se tiene que hacer al inicio, sino que se puede hacer posteriormente, que son un ADAFO. Saber las fortalezas que tenemos, nuestras debilidades a nivel interno y las oportunidades y amenazas que podemos sufrir en lo que es el mercado al que nos dirigimos, en nuestra competencia. Esto lo podemos hacer al principio. Es muy interesante porque vemos la línea de partida en la que estamos y lo podemos hacer posteriormente para ver dónde nos vamos encontrando, ¿vale? ¿De acuerdo? Para luego analizar los resultados, ver qué podemos cambiar y qué podemos mejorar, ya que el mercado no es estático, va cambiando y por lo tanto nuestros productos también tienen un tiempo de vida, ¿vale? Vamos modificando nuestros productos un poco de acuerdo conforme se va moviendo la competencia, nuestros clientes, sobre lo que nosotros vamos viendo. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a conocer nuestra empresa y sobre todo el objetivo, en este caso hablando del tema de copywriting, es a definirnos a nosotros mismos, a qué nos dedicamos. Nuestro cliente ideal. Es sumamente importante conocer a nuestro cliente ideal. ¿Por qué? Porque va a tener unos problemas o unas necesidades que nosotros podemos solucionarlo. Entonces, siempre el cliente ideal va a ser el que nos aprecie, el que sea un buen prescriptor y valore nuestro trabajo. Nunca nos va a ver como un problema o alguien al que le está pagando de modo desagradable, sino que nos va a valorar mucho el trabajo que hacemos por él. Por lo tanto, hay que buscarlo. Importante en el área de copywriting, pues es muy importante por lo que os decía antes, porque nos puede ayudar a seleccionar las palabras clave para nuestra web. Nuestras llamadas a la acción van a ser muchísimo más importantes y claras si tenemos en cuenta a quién nos dirigimos. Y sobre todo el tono. No es lo mismo tener una página web dedicada a un sector de la tercera edad que a un sector más juvenil. Por lo tanto, el tono va a ser diferente. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando conocemos a nuestro cliente ideal, el tono. Pero no solamente el tono, la manera en la que vamos a dirigirnos a ellos es útil a nivel digital, sino que también si tenemos un negocio físico, debe haber una coherencia. Si nosotros escribimos correos electrónicos, al igual que escribimos en Internet, en redes sociales, en nuestro blog, en nuestra página, todo debe tener una similitud. Es decir, no podemos hablarles en el negocio físico de usted y en Internet de tú. ¿De acuerdo? Eso es uno de los errores que yo he encontrado cuando han venido negocios a comentarme problemas, ¿vale? De este tipo, que no acaban de encontrar las palabras clave, etcétera, y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. A continuación, os hablo un poco sobre cómo crear nuestra ficha de cliente ideal. Si los tenemos, si por ejemplo vamos a poner en marcha un servicio determinado, imaginaros, pues, no sé, un nuevo servicio, tenemos un gimnasio y queremos poner unas clases, ¿vale? En concreto, a lo mejor esas clases son para mujeres, por ejemplo, pilates para embarazadas. Si tenemos nuestro cliente, ¿vale? Nuestros clientes, podemos estudiarlo, ¿no? Y definir realmente que ese tipo de servicio iría dirigido a un determinado sector, en este caso, el que comentaba. Si no tenemos clientes, que estamos empezando lo que es nuestro negocio, tenemos la posibilidad ahora de realizar pues, estudios de mercado a través de las redes sociales, de entrevistas, de aplicaciones, etcétera. Entonces, siempre tenemos que partir de ese servicio y, sobre todo, cuál que puede ser nuestro cliente ideal. ¿Cómo podemos crear una ficha? Pues tenemos que incluir los datos máximos posibles para poder generar finalmente un perfil físico. Incluso podemos recurrir hasta imaginárnoslo, a dibujarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante definir si es hombre o mujer, el sexo que tiene, su edad, por qué nos debe elegir a nosotros, qué tipo de familia, o sea, si tiene familia, los hábitos, en qué trabaja. Como os decía, debemos de acumular en una ficha, podemos elegir una ficha Excel, un Word, todas las preguntas que se nos ocurran. Cuantas más preguntas desarrollemos, más fácil nos será crearnos esa imagen y ese perfil sobre esa persona a la que nos dirigimos. Y además será muy útil, porque automáticamente, entonces, cuando tengamos estos datos, nos surgirán las respuestas y las palabras más adecuadas para ir comenzando a construir nuestros textos de manera mucho más persuasiva y productiva. El texto de la home es muy importante cuando ya sabemos, cuando nos conocemos a nosotros mismos, como os decía, y a nuestro cliente ideal, que esté dirigida hacia este.
Es decir, es el lugar ideal para comentarle pues, el dolor que tienen, el problema que tienen y nosotros presentarnos como la mejor solución para ellos. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, tenemos una página, somos fisioterapeutas, en nuestra página web inicial, en nuestra home, podemos indicarle pues, tipos de problemas que pueden sufrir. Es decir, si, por ejemplo, somos especializados en el sector deportivo, podemos iniciar lo que son textos en los que ellos reflejen el sentimiento o el dolor que pueden padecer, es decir, la lesión, hablarles de la lesión, de cómo podemos nosotros pues solucionarle estas cuestiones. Todo esto lo podemos trabajar en este apartado en la home, pero teniendo en cuenta que los textos, digamos que no se trata de hacer textos demasiado extensos en la home, sino que capten la vista sobre todo, podemos extendernos más en sobre mí, en el área de sobre mí y también en servicios, ¿de acuerdo? En ese área, en esos dos apartados, podemos hablar mucho más de lo que podemos ofrecerles, de las ventajas, podemos hablar sobre las ventajas de nuestros servicios y de nuestra atención y bueno, extender y cautivar más todavía a lo que es nuestro cliente ideal. Por supuesto, la home podemos ir modificándola pues, en función de que nuestros servicios se adapten a nuestros objetivos. Si nuestros objetivos van cambiando, vamos disminuyendo nuestros servicios o nos vamos formando y vamos incluyendo otro tipo de servicios, podemos introducirlos. No se trata de tener una home estática para toda la vida, sino que es ir viendo cómo funciona con respecto al mercado y a nuestro cliente ideal. Por supuesto, en cuanto a diseño, no se trata de crear una página que sea muy pesada, es decir, es importante crear pues, una serie de títulos, ¿vale?, que llamen la atención, pero también subtítulos que rompan un poco la monotonía, ¿vale?, que capten la atención del cliente, porque sobre todo, como sabéis, pues en Internet se lee de arriba hacia abajo en forma de F. Entonces, es muy importante no hacer un conglomerado enorme de texto, sino que capte la atención, pero sobre todo pues que haya un texto introductorio, un titular que llame la atención y luego pues subtítulos. Esto es muy importante. El titular, digamos, es el punto que va a significar la diferencia entre que nos lean y que no. O sea, esto debemos de trabajarlo al 100%. Entonces, para ello, para trabajar un titular, para escribirlo, debemos hacernos unas preguntas nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo algo de lo que escribo, incluso algo que veo por internet, debo preguntarme si quiero seguir leyendo con este título. Es decir, si yo encuentro un título aburrido, que no me llama la atención, que no me dice nada, que es muy común, seguramente no voy a seguir leyendo, porque en internet todo va muy rápido y tan solo estamos a un clic de cambiar de página, de cambiar de artículo, y entonces tenemos directamente que cautivar a la audiencia. También debemos preguntarnos si lo diríamos con las mismas palabras, leer el titular varias veces, ¿de acuerdo?, para saber si al crearlo serían con las mismas palabras o con palabras diferentes. Si lo creamos con las mismas palabras, eso es un indicativo de que lo hemos hecho bien. Si empezamos a ser dubitativos y a crear el titular con palabras diferentes, ¿de acuerdo?, eso es un problema de que no estamos seguros al 100%. Y luego la llamada a la acción. El titular y la llamada a la acción son totalmente importantes. O sea, es decir, digamos, el titular es lo más importante y la llamada a la acción es lo segundo que tenemos que ver, ¿de acuerdo?, a la hora de confeccionar nuestros textos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el titular llame la atención, pero sobre todo intentar que la gente haga clic cuando lo unamos con una llamada a la acción. ¿Trucos para escribir un titular? Pues funciona muy bien el encabezar un titular por un verbo con un beneficio. ¿Por qué? Porque el verbo siempre genera la acción. Entonces, la persona que lo lee siempre va a entender que va a conseguir algo y, sobre todo, si está asociado a un beneficio, eso va a resultar mucho más motivador y positivo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aumenta tus ventas enviando campañas de email marketing, mejora tu reputación online en 3 sencillos pasos. Lo que se trata, sobre todo, como os digo, es de movilizar, es decir, de causar pues eso, un beneficio, una motivación en el lector que nos está leyendo para conseguir que haga clic y siga leyendo el cuerpo de texto y el artículo completo. Trucos. Bueno, tenemos que tener en cuenta una serie de limitaciones. Hay que tener en cuenta que a la hora de escribir en Internet, pues Twitter, por ejemplo, tiene un límite de caracteres, Google también, Facebook, y luego pues también los gestores de email marketing, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta porque muchos titulares se pueden cortar, con lo cual tenemos que adecuar lo que son nuestros titulares a esas limitaciones técnicas.
Otra cosa que funciona muy bien es la utilización de adjetivos, como por ejemplo excelente, completo, gratuito, bien, porque ya directamente también los usuarios pueden ver que pueden conseguir algo. Es decir, no es lo mismo un curso en tus redes sociales que un curso gratuito. Ahí ya saben que no hay coste y que, bueno, pues también pueden conseguir información y formación sobre cómo dirigirse y cómo manejarse en lo que son las redes sociales. Con lo cual, los adjetivos también son muy recomendables para armar un buen titular. Especificar de qué hablamos, por ejemplo, ebook, los mejores anuncios de publicidad, o copywriting, como os comentaba, la charla que estamos teniendo, el webinar, ¿vale? La opción de incluir números yo es algo que utilizo muchísimo y además es muy positiva, la recomiendo. Sobre todo, un estudio reciente comentaba que los números de 2 cifras, cuanta más cifras tenían los números, más sentimiento pues, de interés causaba en la audiencia. En cierta manera porque conseguían más cosas, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo, 7 técnicas para ser más creativo, pero recordar que, bueno, si ponéis 27 técnicas para ser más creativo, causan quizá el doble de interés. Entonces, incluirlo si podéis en los titulares. Preguntas, ¿vale? Preguntas para intentar causar lo que es el interés y la curiosidad de la gente. Tu tienda online no genera ventas y seguramente la gente que esté en ese problema va a clicar. ¿Vale? Si nosotros nos ponemos en la piel de un problema que pueda tener alguien, ¿vale? Como por ejemplo, no sabes manejar todavía WordPress, entonces ya esa persona que no lo sabe, todavía no conoce cómo armar un blog o una página web en WordPress, le va a generar interés el hacer clic para saber y aprender, porque es lo que pretende hacer en este titular. El qué y el cómo, ¿de acuerdo? Cómo construir una web en 12 pasos, cómo crear un contenido interesante en 5 líneas, etcétera, ¿vale? Palabras mágicas. Las palabras mágicas son aquellas que realmente nos generan ansiedad, es decir, secretos, descubre, ¿vale? Son palabras que sobre todo nos incitan a hacer clic, ¿vale? Para ver qué es lo que está pasando. Quiero enterarme yo también porque el vecino se está enterando de algo nuevo y a mí me interesa, ¿vale? Entonces, ese tipo de palabras yo las he utilizado varias veces y os aseguro que funcionan bien. Os doy consejos, pero esto es a nivel muy personal. Yo, bueno, a la hora de crear titulares, ¿vale? A la hora de crear contenido en general, lo que hago es, bueno, en primer lugar, veo el tema del que tengo que escribir y siempre me aparecen lo que son titulares provisionales. Siempre pienso un poco en este aspecto. Lo que yo hago es ir escribiendo titulares, elijo algunos de comodín que voy descartando hasta que elijo uno en concreto, aunque luego lo cambie finalmente. Pero siempre me guío un poco por eso a la hora de iniciar lo que es un texto. Voy creando una estructura en base al titular que he creado y voy generando lo que es la información. Cuando ya tengo lo que es la información junto con el titular provisional, lo que hago es editarla, repasarla, por supuesto, darle un toque final y, por último, como os decía, yo me inicio con lo que son los titulares y el título es el último que corrijo, ¿vale? Parecerá un poco raro, es mi truco, es mi manera de escribir, pero realmente pues me funciona bien. Sobre todo también os digo que nunca os pongáis limitaciones a la hora de crear titulares y de crear contenido. Hay mucha gente que a lo mejor en formación, en cursos, me comenta que, oye, es bueno crear máximo 3, oye, pues a mí no me sale nada con 4 titulares, necesito crear 15, 20, vale, recomendable, o sea, yo no pongo nunca límites a la creatividad. Sí que es cierto que conforme vayáis teniendo un bagaje y vayáis cogiendo práctica, seguramente necesitaréis menos tiempo y menos titulares, pero eso no significa que no sea algo válido, sino que tenéis que invertir el tiempo necesario en el que os sintáis más cómodos y, por supuesto, yo sobre todo soy mucho de manejar la creatividad, por lo tanto, crear conforme os sintáis cómodos y sobre todo que os generen pues contenidos útiles y sobre todo titulares. Aquí os pongo un par de ejemplos de mi blog, os pongo un poco el objetivo, la gente me pregunta que por qué me había dedicado a esto. Como veis, yo utilizo una palabra mágica que es secreto, ¿vale? El secreto de mi pasión por comunicar. Luego también pues os indico un poco los titulares, más o menos 15 son los que utilicé de manera inicial. Y en este artículo hablo un poco pues un poco más la parte emocional de cómo pues me dediqué a algo que empezó, una pasión que empezó en mi niñez,
qué tuvo que ver, qué persona tuvo que ver en mi influencia a la hora de definitivamente decidir hacer esto. Y bueno, pues ya te digo que, ya os comento, perdón, que son técnicas que he ido aplicando y que podéis ver en este artículo que podréis encontrar en lo que es mi blog. Luego también un artículo un poco más profesional, o sea, más dedicado al tema profesional, no tan emotivo, lo que intenté, ¿vale? Porque a mí me sirvió, de hecho yo comencé así, creando lo que son, creando mi propio portafolio profesional, era ayudar a emprendedores, ¿vale? Entonces, la palabra clave que yo utilicé fue utilizar números, adjetivos, ¿vale? Perfecto, y crear pues una serie de sugerencias para que pues, la gente hiciese clic y sobre todo le sirviese, ¿vale? En esta ocasión yo utilicé como unos 20 títulos más o menos, ¿vale? Y pues en este titular lo que hago es desarrollar lo que es la planificación, aconsejar un poco un documento profesional que sirva sobre todo pues para conseguir clientes. Nos tenemos que preguntar, ¿clicaría yo en mi propio titular? Si hemos trabajado todo esto y nosotros somos capaces de hacer clic en nuestro propio titular, es que lo hemos conseguido. Por supuesto, no lo vamos a conseguir a la primera ni a la segunda y va a requerir tiempo de práctica. Es lo que yo siempre comento, no se tiene que desanimar nadie. Esto es una cuestión de ir escribiendo, ir probando, ir practicando, ¿de acuerdo? Y sobre todo no autopresionarnos ni ponernos un tiempo límite a la hora de crear contenidos. Sí que es cierto que también os digo que os vuelvo a comentar que la práctica es muy importante para poder llegar a tener una técnica mucho más definida y sobre todo pues para invertir menos tiempo, ser mucho más eficaces a la hora de trabajar. Bien, pues estos son, si hablábamos de los titulares, los textos típicos que han pasado un poco a la historia. Como os comentaba, siempre cuando entrábamos en una página web teníamos la típica bienvenida, tenemos lo mejor, somos los mejores, la visión, la misión. A ver, todo esto ha quedado un poco obsoleto. No se trata de decir que somos los mejores, ni de dar la bienvenida, ¿no? Esto me recuerda un poco a las películas estas de los años 60, en las que había un cartelito en el pueblo que daban la bienvenida. Realmente la persona lo que quiere es saber qué le ofrecemos y qué tipo de servicio, de producto va a subsanar el problema que tiene. Eso es lo fundamental. El decir que somos los mejores, como por ejemplo somos, pues no sé, tenemos el mejor plátano de Canarias, va a haber muchas páginas web donde nos encontremos que venden este producto. Entonces, no tiene sentido autodenominarnos los mejores en nuestro sector porque realmente lo que tenemos que hacer es soportarlo con las opiniones de nuestros clientes. Por lo tanto, dejemos un poco estos textos que ya están obsoletos, como por ejemplo la visión, misión. Podemos hablar de objetivos, de otra manera, de otras técnicas, ¿vale? A la hora de poder desarrollar nuestros textos. Pero tenemos que ser innovadores, ser creativos, ¿vale? Tenemos que vender nuestros productos teniendo en cuenta de que son muy similares a los que vende la competencia, como os decía, un plátano o una naranja, por poneros un ejemplo, pero tenemos que saber de qué forma, ¿vale? Innovar en nuestro lenguaje. No se trata de decir que somos los mejores porque no aporta nada. Se trata de realmente transmitir el sabor que puede propinar darle un bocado a una naranja o a un plátano. Es decir, que esa persona realmente se interese por nuestros productos y sobre todo utilizar mucho en lo que son las páginas, los comentarios de nuestros clientes. Bien, aquí os hago un pequeño resumen de cómo tenemos que trabajar nuestro texto comercial completo. En primer lugar, bueno, pues incidíamos en la importancia de trabajar en nuestros titulares, tenemos que dedicar un 100% de nuestro esfuerzo. Luego, muy importante es saber que las webs se leen en forma de F, es decir, de arriba hacia abajo, es decir, lo primero que va a saltar a la vista a los usuarios va a ser el titular, ¿vale? Por lo tanto, es lo primero que van a captar y lo que tenemos que hacer que sea llamativo. Tono. Pues eso lo comentaba desde el principio, es muy importante tratar al lector, ¿vale? De manera que entienda perfectamente lo que le estamos diciendo. Es decir, para esto es muy importante también conocer al cliente ideal. No es lo mismo si tenemos una página muy técnica en la que nuestro tono, nuestra manera de tratar al cliente va a ser diferente porque sabemos que está entendiendo nuestro lenguaje, que hacerlo de una manera mucho menos técnica y más divulgativa, más informativa. Muy importante también, aunque a veces haya que romper un poco con la lógica del lenguaje, es crear textos con párrafos cortos. Los textos con párrafos muy densos echan para atrás a lo que son nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, intentar crear siempre textos
lo que son frases cortas también, no ser muy densos, con 2 o 3 frases sin ningún punto, sin ninguna separación, ¿vale? Y luego utilizar guiones, puntos, enumeración, de manera que lo puedan leer de un vistazo, es decir, capten lo que es la información de manera mucho más rápida, ¿vale? Eso os comentaba, por ejemplo, que era muy importante y muy beneficioso el decir, por ejemplo, 7 técnicas para aprender de forma creativa cómo escribir textos, ¿vale? Porque ahí ya podemos separar 1, 2, 3, 4, 5, 7 y nos permite hacer pues párrafos mucho más cortos y ya mucho más vistosos para que la gente pueda leerlo de un vistazo todo. Finalmente, pues tenemos que hablar y decir en voz alta nuestros textos y titulares para saber si tiene sentido. O sea, porque nosotros estamos ensimismados un poco con la creación de los titulares y los textos, pero es bueno de vez en cuando poder hacerlo, ¿vale? Y decir, bueno, esto es una porquería, esto no vale, o esto es genial. Incluso decírselo a alguien que no tenga nada que ver con el sector en el que trabajamos, porque nos va a dar opiniones frescas. Podemos hablar con gente de nuestro mismo sector, ¿vale? Porque también, por supuesto, tienen opiniones mucho más especializadas, pero hacerlo con gente que no tiene nada que ver, si no se entiende, eso es algo muy bueno y muy positivo, porque significa que nuestro lenguaje está siendo muy apto para todo el mundo. ¿Cómo escribir en las redes sociales? Bien, en nuestras redes sociales lo más importante que tenemos que hacer es seducir a nuestra comunidad. Aquí hay mucha gente que me dice, puedo introducir contenido promocional, contenido útil, etcétera. Aquí va a tener mucho que ver el hecho de haber realizado un estudio de los objetivos que tenemos, los clientes, el público, ¿vale?, al que nos dirigimos y sobre todo, pues eso, qué queremos conseguir al fin y al cabo. Yo os doy una serie de claves, ¿vale?, para intentar generar posts, que causen interés a lo que son los usuarios. En primer lugar, por ejemplo, crear curiosidad y expectación. Por ejemplo, yo aquí en el post de esta conferencia, ¿quieres crear textos que generen más ventas? De lo que se trata es, pues, de que la gente que esté interesada, que tenga una empresa, gente que esté escribiendo y quiera, pues, tener claves o trucos para poder hacerlo, pues, vea esa pregunta y le cause interés, ¿vale? Que haga clic y que sobre todo pues lo lea. Después, aquí os pongo otro ejemplo. Yo trabajaba, o sea, para este cliente, ¿vale?, que se encargaba sobre todo de abastecer a lo que es el sector farmacéutico y de sanidad. Entonces, pues lo que trabajamos mucho en el blog era el tema de aportar información útil. Aquí podéis ver como un artículo sobre los puntos Y, que es los puntos que hay en las farmacias para depositar los medicamentos que ya no se utilicen. Entonces, pues aquí de lo que se trataba era un poco, pues a través de la información del blog que se había generado, compartirlo en la red social y sobre todo, pues aquí comentar un poco dónde tiene que ir esta gente que quiera, pues, eliminar los medicamentos que ya no está utilizando y que sobre todo en casa tenemos todos. Incluir palabras mágicas, como os decía, aquí también funcionan. ¿Quieres saber mi secreto? Pues aquí seguramente la gente haga clic enseguida porque le genera una curiosidad, ¿vale? Esto también lo podemos utilizar en las redes sociales. Al mismo tiempo, también podemos utilizar iconos. Sí es cierto que hay determinadas empresas o marcas más serias, que en este caso, pues, hay que ver la posibilidad y la viabilidad de utilizarlo o no, ¿vale? Entonces, como os digo, son consejos, ¿vale?, a nivel general que funciona muy bien, pero sobre todo luego nos tenemos que centrar y decir, bueno, pues nuestra marca es un poco más seria. Aquí no podemos utilizar iconos, ¿vale?, pero podemos hacer otro tipo, pues, de separaciones, ¿vale?, otro tipo de imágenes, etcétera. Entonces, va a tener que ver un poco con el estudio previo, pero los iconos, si no se utilizan en demasía, son útiles, es decir, causan un poco de cercanía, de distracción, ¿vale?, incluso de simpatía, por lo tanto, podéis utilizarlos. Y luego para los contenidos promocionales, porque aquí mucha gente me pregunta, bueno, ¿yo puedo poner el precio? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? Yo no soy muy partidaria, ¿vale?, si no es que específicamente la empresa dice de que, bueno, de que su red social, en este caso, por ejemplo, Facebook, se va a poner, digamos, va a ser un poco un instrumento más de venta que de branding, en este caso, de poner precios, ¿vale?, en determinadas situaciones, por ejemplo, promociones. Yo quiero promocionar a un curso y lo que puedo decir es, bueno, toda la gente que haga clic le voy a dar un 20% de descuento, ¿vale? Entonces, seguramente hagan clic, se vayan a la página y le genere interés. Yo soy más quizá de
yo recomiendo más a la gente pues, que quiera hacer promociones de sus productos, de siempre destacar un poco los beneficios y las ventajas que se van a obtener con esos productos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Este era un pastillero que había, en el cual, pues, sobre todo, se hizo una app, que era la primera app, el primer pastillero asociado a una app gratuita. Entonces, bueno, pues lo que se hacía era un poco destacar las ventajas. Realmente tenía un tono muy comercial y muy promocional, pero bueno, se intentaba pues vender un poco de esta forma. Por último, y no menos importante, como os decía, después de los titulares, es algo que tenemos que trabajar mucho, son las llamadas a la acción. Cada botón tiene una acción específica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que incluir palabras que generen curiosidad a la audiencia. Sobre todo, si tenemos una página web en color blanco, no podemos utilizar un botón blanco. O sea, tienen que ser colores que destaquen por encima del resto de la paleta y de la tonalidad de la página, ¿vale? Siempre es tener una llamada a la acción en cada página. Es decir, yo me planteo cada página que compone nuestra web, ¿vale? De manera completa, que sea una página de venta, ¿vale? Entonces, aunque incluso en Sobre mí parezca raro, ¿vale? Pero es recomendable poner incluso una llamada a la acción, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora ya te conozco, o sea, es decir, tú ya me conoces, ¿qué puedes decirme de ti o qué necesitas de mí ahora? ¿Vale? O sea, incluso ahí podemos incluir una llamada a la acción, ¿vale? Porque nunca sabemos, hasta que lo vamos analizando posteriormente, qué tipos de clientes les puede interesar más contactarnos a través de Sobre mí que a través de nuestros servicios, ¿vale? A lo mejor en Sobre mí les parece interesante y les caemos en gracia y ahí podemos tener una llamada a la acción para que directamente nos contacten sin salirse de esa página, ¿vale? Entonces, muy recomendable trabajar a fondo lo que son las llamadas a la acción. ¿Qué pautas tenemos que tener claras a la hora de crearlas? Bien, pues la motivación, tenemos que ponernos en la mente, ¿vale? De esa persona que haga clic, qué motivación le puede tener esa persona para hacer clic en ese botón, qué va a conseguir, es decir, si va a conseguir descargarse un documento, si va a conseguir pues comprar en un carrito de nuestra tienda online, ¿vale? Si se va a llevar a esa persona al contacto de nuestra página. Entonces, ¿qué va a conseguir? ¿Vale? Hay que dejárselo muy claro. Las llamadas a la acción pueden generar error y eso es un problema, porque ahí ya podemos tener generada una conversión y si nos equivocamos, pues puede echar para atrás al usuario. Y luego, bueno, definir muy bien el verbo, descubrir, conseguir, descargar, ¿vale? Siempre tenemos que dejarle claro qué es lo que va a conseguir. No tiene sentido que a lo mejor pongamos descarga este ebook gratis y luego le lleve a contacto, ¿vale? Entonces, eso sí que lo he visto en alguna página, supongo que a lo mejor puede ser algún error, pero tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de llevar a cabo pues, las llamadas a la acción. Aquí os pongo un ejemplo de llamada a la acción de mi página. Por ejemplo, en el apartado de copywriting, yo cuando ya comento mis servicios, pues ya genero una llamada a la acción, sobre todo, como veis, con un color diferente, en el cual, pues bueno, la persona que tenga la necesidad de contactarme porque necesita mi ayuda, pues ya puede hacerlo para que directamente desde esa página haga clic sin tener que salir de ella, ir a contacto, buscarme, etcétera, sino que en cada página haya una llamada a la acción para que le sea mucho más útil, más usable y sobre todo, pues me contacte. ¿Vale? Bueno, pues Slava ya me ha presentado. Aquí podéis contactarme si necesitáis cualquier cosa. Ha sido un placer. Espero que la charla a nivel de pinceladas un poco generales os haya sido útil y que pongáis en práctica alguno de los trucos o consejos. Y sobre todo ahora es el momento un poco pues, de preguntarme cualquier cosa que queráis saber. Rosa, muchas gracias por la presentación, ha sido magnífica. Chicos, animaros a hacer preguntas, que todavía no hay ninguno. Bueno, hay una, pero no sé si viene al caso. No sé qué me dice. Un momento, estoy viendo... estoy viendo Twitter, a ver si hay alguna pregunta. No hay Twitter. Vale, te están felicitando. Muchas gracias, Rosa. Ha estado genial, mil gracias. Ya sabemos que ha estado genial. Bueno, muchas gracias a todos y ya lo sabe. Perdonar sobre todo lo del principio, el fallo este de compartir pantalla, porque ya me he lanzado y ya, bueno, pero gracias a todos sobre todo por estar ahí. Bueno, Ana Espinoza pregunta de referencia, ¿qué usaste? ¿Qué usaste de referencia para hacer lo que has hecho?
¿De referencia a qué es eso? Para la presentación, o sea, ¿has utilizado alguna referencia para hacer la presentación? Lo que estás haciendo, me refiero, El ¿has cogido trabajo algún en sí. ejemplo de alguien o ha sido toda experiencia tuya? Sí, no, lo que es toda la parte práctica, ¿vale? Los casos, las prácticas que he puesto, los ejemplos, son todo ejemplos propios de casos que que he ido desarrollando a la hora de trabajar. Ujú. Empresas con las que he ido pues trabajando y sobre todo pues he ido implementando lo que son esos trucos y esas técnicas a la hora pues de generar contenido. Entonces, como os comentaba en las redes sociales, he ido poniendo ejemplos prácticos propios, sobre todo en el tema de también de marketing de contenidos, como comentaba en el blog, en la L-Novel. Y bueno, y sobre todo pues lo que yo también aconsejo mucho es leer. Leer muchos autores, ¿vale? Y también incluso discursos, meterte en la red y sobre todo practicar, ¿vale? Todo lo que es la presentación son ejemplos prácticos propios de mi trabajo. Eso es lo que, en lo que está basada lo que es la presentación a la hora de desarrollarlos. Vale, gracias por la pregunta y por la respuesta. ¿Tienes la presentación subida a alguna parte? No la tengo subida a ninguna parte todavía. Eso ¿Podrías me lo subirla y pregunta, ¿no? pasarme un link para que dejemos en la descripción tu presentación? Sí, te lo paso si quieres Vale. y ya lo puedes enviar. Vale, pues estamos hoy a 28 de septiembre, el día 29 de septiembre ya la tendréis ahí. Aquí hay otra pregunta, van surgiendo preguntas. Ah, no Vale. todos a la vez, por favor. ¿Algún consejo sobre la extensión ideal de los artículos o posts? Bien, es muy importante, sobre todo Google, sabéis que a partir de 300 palabras ya los tiene en cuenta por el tema del SEO, del posicionamiento, ¿vale? Entonces, una extensión mínima de 300 palabras, ¿vale? Siempre hay una controversia un poco sobre el tema de la extensión, porque mucha gente comenta que, bueno, cuanta más extensión, mucho más, 1000 palabras, 1200 palabras, ¿vale? Va a depender un poco pues, de los objetivos que tengamos, pero tenemos que tener en cuenta que mínimo tenemos que contar con 300 palabras, ¿vale? Entonces, eso sí que es algo claro. Yo normalmente en mi blog utilizo mínimo 500, 800 palabras, ¿vale? Hay artículos, algún artículo de 1000 palabras, 1200 palabras. Yo sigo otras páginas que tienen artículos muy extensos. Yo quizás soy partidaria un poco de una media, ¿vale? Entre 500 y 800, porque a lo mejor ese tipo de artículos la gente no los llega a leer del todo, pero por supuesto me parecen artículos maravillosos que tienen un gran trabajo. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de regirnos sobre todo por el hecho de que mínimo tengan 300 palabras a la hora de generar un posicionamiento. Y luego, pues intentar no limitarlo porque sí, es decir, hay temas que necesitarán más palabras que otros, ¿vale? Y creo que a la hora de trabajar, yo eso me ha costado a veces intentar hacerle convencer a las personas de que no se trata pues de generar a lo mejor contenidos de 300 a 500, sino que hay temas que necesitan un poco más, ¿vale? Entonces no hay que ser tan cerrados en ese aspecto, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta las técnicas y las claves para mejorar el posicionamiento, porque el SEO con el copywriting hay que trabajarlo, es importante hacerlo, seleccionar las palabras claves y sobre todo pues trabajar en ese aspecto. Vale, gracias por la pregunta y por la respuesta. Seguimos. Bueno, aquí hay una pregunta bastante parecida de Virginia que dice, ¿cuál consideras que debe ser el máximo de páginas en un ebook? Pues depende un poco del objetivo. Partimos de eso, es decir, no se puede poner una limitación porque va a depender un poco al sector al que nos dirigimos y sobre todo el encargo que nos realice nuestro cliente. ¿Vale? Entonces, yo parto de esa idea, es lo mismo que os decía. De manera general, hay cosas que funcionan, hay trucos que funcionan, ¿vale? En todos los ámbitos, pero luego nos tenemos que centrar en ver los objetivos y estudiar cada caso en concreto, ¿vale? Por lo tanto, del tipo de servicio que queramos desarrollar con ese cliente y de lo que nos solicite, sobre todo. Sí es cierto que cuando no hay tema de posicionamiento y cuestiones técnicas que tengamos que tener en cuenta, tenemos algo más de libertad. Pues de algo como eso en concreto, va a tener mucho que ver la persona, o sea, el sector al que nos dirigimos y el trabajo que tengamos que desarrollar. Vale, otra vez, gracias.
Siguiente, bueno, la siguiente es una pregunta de negocio. Fundmaking, si te interesa saber cuánto cobra Rosario, ya tienes sus contactos. Sí, ya, puedes preguntármelo, sin problema. No creo que sea muy profesional. No, aquí no, ya contacta conmigo y ya depende también un poco, el tema de lo que se cobra depende un poco del proyecto, o sea que bueno, habría que ver y valorar todo lo que hay que trabajar en ese aspecto. Yo creo que todo el mundo lo hace así, o sea que no hay problema de que pueda consultarme. Vale, vamos con la última pregunta. Si tenéis más, ¿Sí? podéis acudir al Twitter. El handle de Rosario es rosapr7 y se las hacéis llegar por ahí. La última es de Rafael Trujillo, que es ¿qué componentes consideras esenciales para escribir headers y textos dentro de imágenes para anuncios promocionados? ¿Qué componentes? Un momentito. Sobre todo centrarte en el aspecto descriptivo a la hora de hacerlo. Eso sería a la hora de desarrollar la técnica más prioritaria. Vale, pues Rosario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Repito, si tenéis más preguntas, las podéis hacer a través de Twitter mencionando a nuestra invitada de hoy, que es RosaPR7, Rosario, perdón, RosaPR7, mencionando el hashtag del evento, que es RAS en vivo. Gracias a todos por vernos, a ti por compartir tantos conocimientos y espero verte de nuevo por nuestros lares. Sí, sí. La última pregunta, si quiere, puede hacérmela, porque no te escucha muy bien, porque aquí están pasando gente, para ampliarla más, ¿vale? ¿Me ¿Perdón? escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, no, que te comentaba, la última pregunta que me has hecho, ¿vale? Que me hacían, no te he escuchado muy bien, no sé exactamente muy bien lo que decía. Entonces, si quiere puede pasármela, porque aquí estoy teniendo problemas de sonido, ¿vale? Entonces, si quiere puede preguntármela por Twitter para contestarla más ampliamente. Y cualquiera que quiera hacer una pregunta sobre este tema, pues igualmente, ¿vale? Vale, pues, Básicamente no sé ni lo que me ha preguntado, pero vamos, que me la vuelva a preguntar, que yo estaré encantada de contestársela ahora, ¿vale? vale, pues aquí No acabamos. se me escucha bien, pero vale. Bueno, pues un placer, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana los que lo vean de un viernes. Vale, Vale. adiós.